Bien, ahora sí, cargamos. ¿Estamos? ¿Me están escuchando de la estratosfera? ¿Escuchan bien, no? ¿Del otro lado? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Lo presentamos. Bueno, me paro acá. Bueno, para la segunda mitad del encuentro de hoy, está todo muy bien entrelazado, como verán. Invitamos a Santiago Laudat, que es el licenciado en Filosofía, profesor, ¿verdad? De grado de Filosofía. Es magíster en Ciencias, Tecnología y Sociedad. Es profesor en la Universidad de La Plata y profesor en UTN. Y es miembro de la Red Flags junto con Gabriel, que lo conoció en el encuentro pasado. Esto es como una continuación de ese primer encuentro que tuvimos con Gabriel. Va a haber una tercera, un tercer encuentro, que es el lunes que viene, que va a tener un formato más de taller. Vamos a traer un texto particular que propusimos para trabajar, para discutir. El encuentro de hoy, Santiago se va a encargar un poco de compartir unas reflexiones sobre cómo fue el devenir del plantel ese de los 60-70 y cómo llega hoy hasta nuestros días y qué reflexiones un poco vamos a levantar de todos esos autores, qué autores hay en la actualidad que lo siguen trabajando y ese tipo de cuestiones. Así que, muy bien. ¿Estás por ahí me siento acá para probarte el salto mate para el mate y para el cambio y para cambiarte de filmes. Bueno, muchas gracias a quienes organizan esta diplomatura. Realmente eh, es muy importante. Quizá ustedes que habitan este espacio no se den cuenta de lo importante que es. Pero aquellos que alguna vez hicimos una charla, un curso que asistimos y descubrimos un Balzac, un Sábado, un Herrera, y todas estas discusiones que nos cambiaron de alguna manera la vida, ¿no? En el punto de vista de nuestro desarrollo profesional, político, han sido influencias decisivas espacios como este. Así que seguro alguna de sus cabezas resuena alguna de estas palabras, ¿no? En mi caso ya hace 10 años, un poquito más de 10 años que estoy en la militancia vinculada a ciencia y tecnología, ¿no? Sí, es mi ámbito de acción, mi ámbito de discusión y mi ámbito además de formación y de docencia. Acá tengo algunos libros para compartir, después si quieren se acercan y los miran en el ratito que tengamos al final. Igual tenemos toda la vigilia, así que hasta mañana Ah, qué gol en la plata. Igual acá me dijeron, Si no mira, lo linchan. este curso se la banca, me dijeron acá. Dice, acá hasta que abran las velas, siguen las discusiones, ¿no es cierto? Así me han dicho. Eh, pero bueno, me desenvuelvo en áreas vinculadas a ciencia, tecnología y sociedad, y a temas de filosofía de la migración y otros temas, y a formación política en general, pensamiento nacional latinoamericano. Tengo un podcast, te invito a que sigan, Ideas en Jaque, y, y bueno, solo eso por ahora. Bueno, a mí me han invitado para decir, bueno, ¿qué pasó después del plantel? ¿No? ¿Qué pasó con estas ideas en las cuales ustedes están introduciendo? Me preocupé que dijeron que no leyeron a Basasti todavía. Todavía Bien, no. tiene que haber un texto de lectura obligatorio. Pero compartió. Gabriel compartió ayer. Para una Sí, sí, facultad, soy yo el que hizo la tarea. hay un texto, Ah, hay un texto muy corto que yo no mucho para clase, que es para una facultad de ciencias en un país sudamericano. ese es el que vamos a elaborar acá. Es un texto corto, se lee muy bien y vale la pena. Bueno, vamos a introducirnos entonces qué pasó después, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, acá hay un brevísimo resumen, el riesgo de cometer muchas equivocaciones en esto, ¿no? Como todo resumen, uno recorta la realidad para adaptarla a una exposición. Pero vamos a hacer, esto sería básicamente el contenido de la clase de hoy, donde obviamente voy a profundizar un poco en la actualidad. El plantel tiene un corte fundamental. Cuando decimos plantel, todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología, desarrollo. A veces decimos desarrollo y dependencia. Tienen las dos problemáticas centrales que ordenaban la discusión desde el conjunto de autores de los años 60 y 70. ¿No? En particular, diríamos, de mediados de los 60 hasta mediados de los 70. Son esos 10 años de oro desde el punto de vista de la discusión en ciencia y tecnología, que protagonizaron un conjunto de autores argentinos, mayormente del ámbito de la ingeniería y de las ciencias exactas y naturales, no provenían de las sociales, ¿no? Donde Argentina tiene un papel clave, Chile, Santiago de Chile tiene un papel clave, pero también México, también los países del Pacto Andino, Perú, Colombia, tuvieron autores muy importantes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un Constantino Baizos,
en Colombia, un autor de origen griego, pero que hace su obra en América Latina, economista, Miguel Ruilche, en México, bien, un Kili en México. O sea, hay autores que son de distintos países, no brasileños como Furtado, Cardoso, que también hacen un aporte a la interpretación de la ciencia desde el punto de vista de la teoría de la dependencia. Así que es un movimiento realmente latinoamericano. Algunos rasgos de esta primera etapa que ahora ustedes ya vienen estudiando, ¿no? Por supuesto, el contexto fundamental es, por un lado, proyectos nacionales caracterizados por lo que se conoce como la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, estamos en contextos de países donde, a pesar de las diferencias entre gobiernos democráticamente electos, gobiernos de facto, había un sentido común, digamos, desarrollista, ¿no? En el sentido de que, bueno, había que fomentar la industrialización, había que fomentar el papel de la ciencia y la tecnología en las sociedades. Entonces uno va a ver que, a pesar de los cambios de color político, de los cambios de formas de gobierno, hay una cierta continuidad en este paradigma, por lo menos entre los años 30, 40, hasta mediados de los 70, donde se da el gran cambio de fase, ¿no? Donde entramos ya en la etapa que hemos denominado como neoliberalismo y que tiene distintos nombres, ¿no? Pero en esta etapa tenemos un periodo easy, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones, que va a encontrar sus cuellos de botella, los límites a este proceso industrializador. Ahí aparecen las discusiones entre la teoría económica estructuralista, Prebisch, ¿no? Raúl Prebisch, y la teoría de la dependencia, de raíz más marxista, donde la discusión era básicamente, bueno, frente a estos límites, ¿qué hacemos? Estos límites al desarrollo de un país periférico, al desarrollo industrial, ¿son salvables desde dentro del sistema? ¿No? ¿O no se pueden salvar y tengo que ir hacia la revolución? Esta era la discusión. Esta era la discusión, ¿no? Qué linda discusión, o sea, cuando uno discute las tonterías que discute hoy por hoy, bueno, era una discusión picante, interesantísima, con consecuencias concretas en el accionar político de cada una de las vertientes, ¿no? Que representaban, ¿no? Ya no siguen siendo esas discusiones. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bien, pero bueno, la academia dominante discute tonterías, ¿no? Vinculadas al posmodernismo y a todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, por eso charlamos cuando estemos en la actualidad. Ya se dan cuenta una posición un poco crítica, te voy a con la universidad. Bueno, y el contexto de radicalización, pues, de amplios sectores medios, como saben, que se radicalizan en la toma de posiciones. Incluso uno puede seguir el devenir del peronismo, es un movimiento nacional popular, diríamos, hacia posiciones cada vez más radicales en una vasta proporción, ¿no? Del movimiento peronista. Y eso va a impactar, por supuesto, en la producción de ideas, dando lugar a lo que hemos definido por ahí como la época clásica del pensamiento crítico latinoamericano. Es nuestro clásico. Así como uno dice, la filosofía clásica, ¿dónde está en Occidente, Grecia, ¿no? Bueno, ¿cuándo está nuestro clásico del pensamiento crítico? En los 67. En cualquier área en el que vayas a ver, vas a encontrar el pensamiento crítico ahí. ¿No? Después uno lo actualiza, lo revisa, pero las bases están ahí. Por supuesto, tenés autores de los años 30, 40, que hacen obras fundamentales para ir rompiendo lo que es la colonización intelectual, cultural, incluso antes, ¿no? Podemos hablar de un Ugarte, un Martí, un Bilbao. Hay una historia diferenciar a distintas generaciones, ¿no? Alto compromiso político no significa que sean cuadros partidarios. Por supuesto que no. En algunos casos hubo responsabilidad de gobierno, en otros no. Esto es secundario. Había un alto compromiso en el para qué del conocimiento que buscaban producir. No estaban produciendo un conocimiento descontextualizado de su aplicación, ¿no? Estaban produciendo un conocimiento que estaba pensado para la intervención, estaba pensado para la acción. ¿Bien? Entonces tenemos un alto compromiso político, una poca formalización académica, porque no provenían, no eran investigadores que tuvieran por objeto de estudio las ciencias, la ciencia y la tecnología, sino que era, supongamos, Warszawa, tesis doctoral, la cuántica, ¿no? Es decir, eran tipos que venían de las exactas, las naturales, de la ingeniería, ¿bien? Cuyas tesis, sus carreras profesionales estaban vinculadas a otros temas. La geología, en el caso de Herrera, ¿cierto? Por lo tanto, no hay una formalización de los estudios sobre ciencia y tecnología. Ellos se lanzan a estudiarlos. No están preocupados por construir el campo de estudio, ¿no? Esa es una preocupación posterior. Y ese cierto aspecto descontracturado
El propio sábado jugaba vuelta, ¿no? Los ensayos en campera, ¿no? Como, bueno, descontracturado, ¿no? En una época que se usaba el saco, ¿no? Esta cosa descontracturada, sumado al clima de radicalidad política, dio una libertad muy grande al pensamiento, ¿no? Y permitió una gran originalidad. La TED es realmente muy original. Uno ve una impronta muy creativa, de creación de instrumentos analíticos. Cuando lo común en nuestro contexto, lo sabemos, es la aplicación de teorías creadas en Europa o Estados Unidos, ¿no? En el norte. En estos autores lo que vemos es un esfuerzo creativo que no ha sido superado desde el punto de vista desde entonces. ¿Y en qué punto era consciente? Yo creo que era muy consciente, era un tema de época. Era un tema de época. Es decir, todos estos autores conocían, por ejemplo, el planteo de Paulo Freire en Pedagogía de la Opinión, que fue un pivote, ¿no? Fue un pivote. O la teoría de la dependencia, ese gran pivote sobre el cual, ¿no? O la filosofía de la liberación, que es un poquito posterior, pero ya todo el tema de época es ese. Que la liberación política va de la mano de la liberación intelectual, la autonomía científica, todo muy, excede por mucho el planteo. Ellos son parte de una corriente social. No, o sea, yo que eran conscientes de esto de que era novedoso lo que estaban haciendo. Y, por ejemplo, la TED desde el sábado, digamos, las siglas. No, la sigla, uno podría construir esa sigla a partir del título de un libro de él, que es un compilado, pero la sigla como tal es posterior. Cuando ya se identifica o se estudia hacia el pasado y se construye un objeto de estudio entre nuestros autores, se dice, bueno, la TED. Hay distintos nombres, distintas siglas, desde el punto de vista secundario, ¿no? La sigla que más ha instalado es esta, a veces han propuesto distintas siglas. Pero no, ellos no utilizaban eso, veían que no se identificaban como parte de una misma corriente de ideas. Sin embargo, atravesaban los mismos lugares. Publicaban coautorías en algunos casos, como el libro de Sábato, ¿no? Donde están gran parte de los exponentes de pensamiento. Pero no se imaginen una asociación. No se imaginen una asociación. O la red flag. O la red de ahora, ¿no? También estaban los medios, en esa época, los medios técnicos para hacer lo que hoy tenemos. Quizás hubiera existido un grupo de WhatsApp y quizás hubiera estado acá en un grupo de WhatsApp. Pero la verdad es que los medios técnicos de esa época saben, eran distintos. Seguramente había un clima espiritual compartido, en el sentido de si somos parte de un grupo de autores latinoamericanos que estamos discutiendo esto. Pero uno ve las reuniones del Pacto Andino, había muchos de ellos. Ve las reuniones en Chile, había muchos de ellos. A Perú lo invita a Darcy Ribeiro, a Basaki, o sea, hay cruces, hay cruces. Sí, no, y además diferencia. Bien, Diferencia, digamos. por supuesto, no estamos hablando de un movimiento homogéneo. No, para nada. Tenemos un autor como Sábato que proviene del radicalismo, no un radicalismo liberal que vimos acostumbrado ahora, pero un radicalismo desarrollista. Pero es un tipo de Lauser, ¿no? Sí, Tenemos un pero fue funcionario del Everton. Fue director de SEGUA y dejó con EA después de decidir la. Pero digamos, si no hay que afiliarlo partidariamente, es un tipo de Lauser. Él aparece de esa manera, estaba ligado familiarmente al radicalismo intransigente, pero él se identifica ya en los últimos años de su vida con el alfonsinismo. Pero cuando con el retorno de las libertades democráticas, Por eso, sí, me lo diga. Sí, pero no era un orgánico. No, también, pero tenés un radicalismo. Tenés un tipo como Rolando García, absolutamente idéntico con el feminismo. Después. Como No al principio, pero después. Pero en el devenir, porque en esta facultad, digamos, Rolando. Simplemente para dar cuenta de la diversidad y de los. Sí, es simplemente para eso. No pide entrar en detalle. Pero tenemos esta primera generación, ¿no? Y si tenemos que hablar de los vínculos internacionales, hay un conjunto de organismos internacionales que en algunos casos incluso financiaron reuniones, ¿no? Porque había todavía esta impronta de Alianza para el Progreso, del desarrollismo, con lo cual había dinero de organismos internacionales para temas de ciencia y tecnología, ¿no? Ustedes saben que buena parte de los organismos de ciencia y tecnología en la región, sí que ustedes tienen mucho de historia de la ciencia acá, así que ahora sabrán, son producto de oleadas de fundación de organismos en toda la región, ¿no? Por eso, por ejemplo, CONICET se llama parecido en todos los países, ¿no? Y había financiamiento para pero muchos de estos autores van a ser o de reuniones, ¿no? Incluso algunos van a trabajar para estos organismos, producción de informes. Sí, es como vos nombraste como un pico creativo en este momento.
miro para abajo después de eso. Bueno, ahora seguimos, vamos a seguir. Por eso después lo vas a... Sí. Es una hipótesis, uno podría decir, no estoy supuesto de disputarla, ¿no? Este planteo de las generaciones, varios autores lo han planteado con sus matices. Quizá el primero lo dijo Pablo Kramer, que es un autor de CTS, pero otros autores han planteado otros matices, otras periodizaciones. Yo no me baso estrictamente en ninguno de ellos, es un recorte mío. Pero digo, es el que produce básicamente las dictaduras del Cono Sur. Bien, las dictaduras del Cono Sur van a desarticular esta corriente de ideas, en algunos casos produciendo el exilio, en gran medida, ¿no? El exilio, la dispersión de los autores, produciendo sobre todo el cambio de modelo que permitía o que le daba sentido a esta corriente, ¿no? Es decir, la dictadura del Cono Sur, Pinochet en Chile, Martínez de Oz en Argentina, el nuevo paradigma del neoliberalismo, van a generar condiciones absolutamente distintas para el debate, ¿no? En el post-dictadura. Mientras que hasta los 70 la discusión era industria, modernización, dependencia, luego de la dictadura la discusión ya fue otra. Pero en buena medida, el plantel va a perder el sustento sobre el cual se paraba la discusión, ¿no? Esto es un elemento importante. Además de la dispersión, además del fallecimiento de uno de sus figuras principales, Versace 76, Sábato 84, América Guerrera que se va a Brasil, empieza a formular el CTS en Brasil y Campinas, se dispersan, ¿no? Rolando García en el exilio, hay toda una dispersión de puntos, que ya no tienen un punto de encuentro como podía ser Santiago de Chile, en los años 70, ¿no? Un lugar clave, ¿no? La sede de la CEPAL, fundamentalmente en Chile. Entonces tenemos un gran corte acá, ¿no? En el ámbito CTS lo que va a ocurrir es precisamente que empieza a conformarse como un campo de estudio. Nuevamente, acá el cambio está acá. Porque Plater no era tanto un campo de estudios como un conjunto de autores que estudiaban la ciencia de la tecnología y sus dinámicas para intervenir sobre ella. En cambio, en los 80 en adelante, un conjunto de investigadores, muchos de los cuales hacen sus posgrados en Europa y Estados Unidos, bien, vuelven a Argentina y fundan ya lo que va a ser el campo CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hay una vocación fundacional en estos autores, tienen su mérito, por supuesto, desde ese punto de vista. Traen los marcos teóricos del norte. Y en la creación de estas instituciones, que son las primeras que se empiezan a armar, los primeros posgrados, las primeras revistas, las primeras asociaciones CTS en América Latina y en Argentina, en años 80 y 90, ya va a haber una impronta distinta. Ya no es el plantel. Si bien hay algunos estudios sobre el plantel que aparecen ahí, no es la tónica del tipo de estudios CTS. Hay una primacía ahora de las ciencias sociales, es decir, son sociólogos, filósofos, politólogos, historiadores, que toman la ciencia que ve como objeto de estudio. ¿Entienden la diferencia? Acá eran, soy científico y tecnólogo, me preocupo por esto, estudio sobre el tema para poder transformarlo, y acá es, toma una distancia, ¿no? Soy el investigador que construye un objeto de estudio sobre la ciencia de la tecnología. Es más el modelo del CTS del norte, ¿no? Ya para esta altura, en los años 80, ya en Europa y Estados Unidos, ya había un campo CTS conformado, que existe hasta el día de hoy. ¿Bien? Exacto, uno de tuyos años 80, también adelante, la influencia fundamental en Argentina. Como que antes toda la filosofía continental en Argentina, ¿no? Pero vos tenés ya desde antes, considerado por el mainstream, digamos, como el fundador del campo CTS es Robert Merton, ¿no? En los años 30, si no me equivoco, en el 37, publica su tesis que se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII. ¿No? Su tesis doctoral. Fíjense, la influencia de tuvo Merton fue tan grande que el nombre de su tesis doctoral da lugar a un campo de estudios a nivel internacional, ¿no? O sea, realmente fue una figura muy importante, una matriz de pensamiento que no es crítica, ¿no? O sea, no es crítica en el sentido de que uno entiende como crítica. Él es discípulo de Parsons, es el gran sociólogo norteamericano del siglo XX, y lo que hace básicamente es adoptar el marco teórico de Parsons, ¿no? Funcionalismo, y lo aplica a la ciencia de la tecnología, creando este campo de estudio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista norteamericano o mainstream, es el primero que aplica las herramientas de la sociología para estudiar la ciencia de la tecnología. Desde el punto de vista de la izquierda, dice, no fue el primero, antes estuvo John Bernard, ¿no? Comunista, marxista, cristalógrafo de proteínas, además un personaje muy interesante, eso que Petris estudia y hace documentales, ¿no? Bernard es un personaje fascinante, y dicen algunos que, bueno, que
disipa, ¿no?, este movimiento, porque no es reconocido por ser comunista, ¿no? Pero bueno, salvando esa discusión, Merton fue la figura gravitante en la construcción de un Merton campo. fue discípulo de Gray, cristalógrafo. Sí, sí. Y bueno, los discípulos de Merton, en los años 50, 60, van a ser muy influyentes hasta el día de hoy, con algunos dispositivos que ellos crearon para el estudio de la ciencia, por ejemplo, el índice de citación científica. El Science Citation Index lo creó el discípulo de Merton, ¿no?, con fines de investigación originalmente. Luego, ya forma parte del proceso de evaluación y cambia todo su sentido, ¿no? Pero fíjense la importancia que tuvo Merton en el CTS norteamericano, en la constitución de los indicadores y de la gestión de la ciencia en todo el mundo. Ya en los años 70-80 lo tenés, sobre todo desde Europa, también de Estados Unidos, pero básicamente es una argentina, una alemana, un Latour, un francés, que van a empezar a cuestionar ese modelo mertoniano del CTS y van a plantear un modelo que se llama constructivista, socioconstructivista. Pero no es la discusión que quiero entrar hoy, pero sí es un autor clave Latour. Bien. Son estas discusiones entre norteamericanos y europeos que forman el campo CTS y lo que entra en Argentina en los años 80. Habiéndose clausurado lo propio en la dictadura, ¿no? No, ya está. La carrera ya estaba cerrada. En la dictadura, si ya estamos un periodo más amplio, ¿no? 80-90. Si abarcamos todos los 90 también. Pero no hay dudas que acá lo que hay es una construcción de un campo CTS en Argentina. En América Latina, cuando uno ve la primera maestría en Argentina, que es la maestría de Quilmes, años 90, ¿no? El Instituto de Estudio de la Ciencia y la Tecnología, años 90. O sea, está con toda esa impronta, ¿no? La asociación, la ESOCITE, que estábamos haciendo en los años 90. Si es el momento de construcción de un campo, como significa un campo científico en todos los sentidos. Revistas, posgrados, asociaciones. Bien. Fíjense que la vocación de los 70 no era esa. Sábato no estaba preocupado por construir el campo científico CTS. Barzanski estaba preocupado por la revolución y por el desarrollo, liberación, dependencia. Esa era su pregunta. Acá tenemos un proceso de institucionalización académica. Bien. Bien. Es una generación también fundante, pero en otro sentido. Con mediano compromiso político, en buena medida porque todavía hay algunos autores que están vivos, actúan en esta etapa, Enrique Tyson, Rolando García, Amílcar Herrera, están vivos en toda esta etapa. Hay coautorías, hay producciones con estos autores CTS fundantes, una de Besuri, por ejemplo. Uno ve esto, lo ve un Renato Dagnino, activo, bien formado por Amílcar Herrera, ¿no? Es decir, y estos, algunos autores intentan recuperar el plantel, pero tampoco los cimientos sociales, políticos, económicos estaban en ese lugar, ¿no? Entonces, hay un mediano compromiso. Yo creo que hay una cierta originalidad, menor que acá, pero todavía hay una cierta originalidad en los autores fundantes del CTS latinoamericano, como lo ve Kramer, un autor que tiene una cierta originalidad en los conceptos que propone para pensar las relaciones centro-periferia, ¿bien? Y los vínculos CTS internacionales, propiamente académicos, ¿no? Si están muy vinculados con centros de Francia, sobre todo muchas referencias de Francia, Inglaterra, no son las referencias principales del CTS en estos años, ¿no? Una tercera generación. Tengo una pregunta sobre el periodo anterior. Esa militancia que caracterizaba el periodo, que caracterizaba la primera obra de Tracté, de alguna forma, bueno, se sustituye por una práctica más académica. Y no hay también la aparición de una formación de cuadros burocráticos del Estado para la administración de la ciencia, es decir, que la política toma ahora también como la administración de la ciencia como de un lugar, que ahí van a parar mucha de la gente que va a trabajar, digamos, que se va a formar y que ya está, ya en la cabeza ya tiene ocupar un rol en la burocracia. Es un poco la aspiración del CTS esa, ¿no? Es decir, hay una aspiración en el mundo CTS de ser quienes formen los administradores de la ciencia y la tecnología. Después podemos charlar si efectivamente lo logran o no. Y cuáles son los límites del campo CTS en ese sentido, ¿no? Pero la idea de formar una tecnocracia, una burocracia técnicamente capacitada para dirigir los asuntos de la ciencia y la tecnología no está mal. Después podemos ver el contenido de esa formación. Pero ese espíritu no está mal, ¿no? Pensar en tener una burocracia formada técnicamente, con la complejidad de sistemas que van, ¿no?, que se están desarrollando. Después el tema de la orientación, que efectivamente acá hay una orientación en los años 90, bien, de achicamiento del Estado, modernización, nueva gestión pública,
¿no? La idea de que el Estado centralizado, etcétera, etcétera, era ineficiente, parte del argumento del modelo, ¿no? El modelo anterior, el tradicional, el econista, y lo que luego tener es un Estado que apunte a la eficiencia, ¿no? Ese es básicamente el modelo de nueva gestión pública, tomando parámetros empresariales, lo que luego va a intentar, ¿se acuerdan del macrismo 2016, de ese discurso? ¿Se acuerdan? Pongo CEOs a dirigir el Estado y la cosa va a funcionar, ¿no? Bueno, ese es el Ministerio de Modernización. Ese es el espíritu de los 90, ¿no? La idea de que, bueno, debemos tomar prácticas empresariales para la gestión pública porque el mercado y la empresa es lo que realmente funciona y es eficiente. Se diga que los que fueron héroes no hay un paso tan grande. Pero hay un paso, hay un paso. Ese es el neoliberalismo de la Escuela de Chicago. Hoy estamos viviendo otra cosa, ¿no? Hay otra cosa más rara todavía, ¿no? Sí, no, pero las transformaciones Pero sí hay una línea que Reconoces. las transformaciones estructurales que introdujo globalmente la Escuela de Chicago siguen vigentes. sí, pero por ejemplo, no sé qué ya charlar el tema de coyuntura. Sí. Pero la Escuela de Chicago, por una diferencia muy importante es que reconoce las fallas del mercado y admite la intervención estatal contra las fallas del mercado. O sea, el anarcocapitalismo, una Rothbard y Mises y compañía, que son el parámetro de Sigmund Milley, plantean que no hay fallas del mercado. El mercado siempre es perfecto. Una posición mucho más fundamentalista que la de Friedman, Chicago. De hecho, algunas veces el propio Friedman era catalogado por los anarcocapitalistas como socialista. Es lo que hemos visto nosotros en Argentina, que hemos visto, ¿no? Que aquellos que usan los sectores del PRO de socialistas. Desde el punto de vista de los sectores dominantes de la economía global, no es la ideología dominante. No sé cuál es esa discusión, vamos por las nubes. No sé si tampoco son neoliberales hoy. No, sí. Aparte y del acá, feminismo con el y capitalismo. acá lo que tenemos es todo un cambio de política científica. Pasa que esto acá me excede lo que yo quiero centrarme en el tema del pensamiento. Acá lo que vamos a ver, por ejemplo, el nacimiento de la agencia, si hay todo un cambio en la gobernanza de ciencia y tecnología, digamos, en toda América Latina. Se podría ver como que termina siendo una profesionalización, digamos, de lo que venía, ¿no? O sea, Sí. entonces te da una uniformidad, un estándar donde moverse, hay data, y eso ordena. Y el tipo y el destinatario de la producción de conocimiento cambia con la academización. Porque vos ya empezás a escribir para tus pares, como todo campo académico. Ustedes escriben para sus pares, que los lean, ¿no? Con suerte. Si no, capaz que lean el resumen, no va a ir. Pero uno escribe para los pares en un campo académico. Se empezó a escribir para especialistas. Pasás que escribe para especialistas. Está escribiendo para que lo lean. No sé si las masas, pero sí que lo lean, bueno, gestores, los universitarios, los militantes. Sábado lo mismo, está escribiendo para un público más amplio. Entonces, cambia el destinatario, cambia el locus, el lugar de enunciación. ¿Bien? Yo estoy, y la finalidad, el objetivo de la enunciación de lo que hago. Hay una cosita de Dani. Tal como vos decís, es una profesionalización. Deja de molestar. Sí. Los autores sueltos tienen mucho más inventiva, de repente en donde no se tiene que meter, en cambio ahora se ordena todo, Exacto. quedan las pautas y está metida. Eso es premio que hacer mucho a este campo, por supuesto, ¿no? Un proceso de academización del pensamiento en general. Incluso muchas veces decimos, ya no hay intelectuales, hay investigadores. ¿No? Intelectuales había en la etapa anterior, ¿no? Lo que queda ahora somos investigadores. Que es un cambio fundamental de paradigma. Excede a esto, ¿no? Excede a esto, pero de total. Sí, la falta de orgánica en esos pensadores no propició también a que ese movimiento decaiga rápidamente. Si no faltó un aglomerado para que eso se perfecte con el tiempo. Puede ser, sí. Pasa que ellos no se articulaban, eso es importante dar en cuenta, no se articulaban en torno, nuevamente, la ciencia y la tecnología no era su objeto, era un medio para la transformación que anhelaban. O sea, lo central para los autores es lograr la transformación de las sociedades en que vivimos, ¿no? ¿Se entiende? La ciencia era un medio. Acá ya son investigadores, como pueden ser cualquiera de ustedes en sus campos, que tienen por finalidad avanzar en su carrera, en su promoción, publicar papers, son académicos. Antes teníamos más bien intelectuales, gestores, políticos, es otra área. ¿Bien? Pero completamente estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Probablemente algún tipo de articulación hubiera permitido preservar obras que en muchos casos estas obras fueron prendidas a fuego, fueron destruidas.
Hay un concepto de Grofol que me gusta que es epistemicidio, ¿no? Las dictaduras van de la mano con un epistemicidio, donde destruyen una forma de pensamiento. Y esa destrucción puede ser material, destruyo libros, simbólica, de desarticulación de capacidad, de desaparición de personas, muy intelectuales desaparecidos, financiera, de todo sentido. Es un epistemicidio, destruirse una forma de pensar. Pero incluso en material, en el sentido más literal del término. Nosotros para la biblioteca Blackberry, que digitalizamos más de 300 obras, recuperamos obras que no estaban accesibles para el investigador, no digo para el gran público. Para el investigador que hace estudios de estos temas, no estaban accesibles. Porque estaba en la biblioteca de Petris, ¿no? O estaba en la biblioteca de Tano Peiterman. Hacía 30 años. Y ese libro no se conseguía, no se reeditaba, estaba perdido. Y no está accesible, está muerto. Si no está accesible, desapareció de la esfera pública. Entonces, el laburo que hicimos de recuperar libro por libro, digitalizarlo, ponerlo acceso al libre, es para que ahora todo eso vuelva a circular otra vez. Entonces, de Balzac, el ministerio llegó a reeditar un solo libro, un solo libro. En la biblioteca Plantea metimos la obra completa, incluso inéditos, manuscritos de él, con anotaciones a mano. Eso intentar revertir el cientificismo. Pero además se dirigió en gran medida entre comillas, al lector, ¿no? Al destinatario. Porque no solo por ahí, muchos migraron a distintos lugares, pero además hizo desaparecer, digamos. Texto y contexto. Texto y contexto. Sin duda. Todo eso sumado. Perdón, voy a sumar una anécdota pensando en la obra que se comentando. En la misma época, en la época de los 70, se usaba mucho tapar las tapas de los libros para que el otro no sepa que estaban leyendo en los lugares públicos, digamos. Cosa que ahora no aparece como digamos, más del lectores. No, pero esto de recuperar el plantel, que es tarea de esta generación, estamos adelantando a la cuarta generación. Pero el laburo que ahí podemos escribir el documental que acaban de ver, es volver a recircular ideas, materialmente hablando. Porque si las ideas pueden ser fantásticas, pero si no las conoce nadie, están escritas en un libro, están guardadas en una biblioteca, en aquel, no conoce nadie, esas ideas están muertas. Entonces, ¿cómo las volvemos a hacer circular? Bueno, accesibilidad, discusión, ¿no? Y eso cambia toda la economía. Yo estoy convencido de lo que estamos viviendo hoy en ciencia y tecnología, desde el punto de vista de su politización, para enfrentar lo que vamos a enfrentar, tiene que ver con todo un proceso de violencia. No es casual que hoy la ciencia y la tecnología sea un vector de resistencia contra el gobierno de la milenio. Tiene que ver con toda una acumulación que venimos haciendo hace años de recuperar ideas, discusiones. Bueno, ya llegaré. Neoliberalismo. Una tercera generación, acá me decía, puso un CTS puro, ¿no? Por eso, por supuesto, con ciertas injusticias que cometo, pero para hacer la periodización simplificando, digamos. Una tercera generación yo la inscribiría en lo que podemos denominar como post-neoliberalismo. Es el término más amplio que se me ocurre para dar cuenta de procesos políticos muy distintos que hubo en América Latina en la primera década y media del siglo XXI, ¿no? Producto de revueltas antineoliberales en algunos países, Argentina, caso paradigmático del siglo XXI, pero también tenemos Ecuador, tenemos Venezuela, cuya revuelta fue antes del siglo XIX, 90, tenemos Bolivia, indudablemente, tenemos revueltas que quedan frustradas, como la de López Obrador 2006, que quedó ahí, el fraude de Calderón. Sí, pero hay una serie de movimientos muy fuertes de resistencia, de rechazo al neoliberalismo, que va a dar lugar a una serie de gobiernos con distintas características. Más moderados, más radicales, pero que en general buscan separarse, distanciarse de lo anterior, del neoliberalismo. ¿No? Ahí tenemos gobiernos que reivindican el socialismo, volviendo también a poner en discusión ideas que estaban de moda, estaban fuera de moda, ¿no? Paradigmáticamente Chávez, sin duda, fue el gran pedagogo de todo esto a nivel latinoamericano. Gobiernos que de una mirada más desarrollista vuelven a plantear la discusión de la industrialización. Y en todo ese marco, bueno, por supuesto, las cosas también en esta discusión. Entonces tenemos, por un lado, una consolidación CTS que ya es propia del campo que viene dándose un proceso. Se multiplican las maestrías, por ejemplo, en Argentina. Pasamos de tener 1 o 2 maestrías, Quilmes Suba fue la primera. Hoy ya hay 5 maestrías que forman investigadores o profesionales interesados en matemáticas en la respectiva CTS.
desde el punto de vista, quizá cometa alguna injusticia, quizá alguna lo hayan incorporado, porque en general tienen poca impronta Plecter. Todavía hoy, por ejemplo, no hay un seminario optativo del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. A mí me han invitado alguna vez a dar algunas clases en alguna de estas materias, pero no está todavía incorporado como parte de la currícula. Sigo uniendo el CTS. O sea, yo soy magíster CTS. Y básicamente aprendes Latour, aprendes Collins, aprendes todas las teorías Vannevar Bush, toda la discusión del norte, es así. Sigue todavía dependiendo de eso con, por supuesto, algunas cosas que son artificiales, ¿no? Lógico. Pero la materia sigue estando ahí. De hecho, tiene una nota de color. El año pasado fuimos a un congreso de gestores de la ciencia, Santi y un par de personas más, y todas estas ideas del Placted no existen en un congreso sobre gestión de ciencia. No existen directamente. Sí. Eso es Argentino. Sí, acá. No, latinoamericano. Era latinoamericano, sí. Pero se hizo justo en Paraná. Entonces, lo que tenemos es la consolidación de un campo CTS que va ganando en rigurosidad, lógico, en un campo científico, elaboración por pares, que exige, ¿no? Verificar un poco más los datos, corregir, algo que en la discusión de los 70 no era lo central. No era lo central, ¿no? Entonces, acá hay una lógica, ¿no? El propio de las publicaciones, la elaboración por pares, todo eso va ganando en rigurosidad. Ahora sí, acá yo coloco un bajo compromiso político. Se acaba poniendo un mediano compromiso político en el tipo de producción de conocimiento que estoy hablando. ¿No? En el tipo de producción, es decir, la orientación del conocimiento que se produce. Acá lo que vamos a encontrar es menor compromiso político y menor originalidad. Soy un poco crítico del campo, pero hay muy poca originalidad. Muchos de los discípulos de estos autores, formados en América Latina en los 80 y 90, ya empiezan a aplicar marcos teóricos de estos autores, pero ya no hay poca creación conceptual. Acá había una mediana creación conceptual, el tipo de conocimiento se producía, tenía una crítica, esto se va perdiendo en el CTS, se vuelve mucho más académico, a pesar del contexto, fíjense. Y yo creo que acá hay una novedad que es esta, que empiezan a emerger otros actores, irrumpen en la discusión de ciencia y tecnología, actores que están ligados a la ciencia y la tecnología. Si retornan a la discusión las exactas y naturales, retornan a la discusión distintos actores que dicen, bueno, empieza a haber financiamiento para ciencia y tecnología, empieza a haber política, se crea el MINCID, vuelve la planificación, y los actores quieren ser parte de esa discusión. ¿Entiendes? Entonces se da una especie de bifurcación que acá yo creo que se profundiza. Donde el CTS, bueno, un poco se siente premiado por esto, pero otro poco sigue en su lógica endogámica, endógena, ¿no? Le digo un ejemplo, una anécdota que es muy gráfica de eso, ¿no? Estábamos en el ESOCITE es la Asociación Latinoamericana, Estudio de la Ciencia y la Tecnología. Nos reúne a todos los CTS de América Latina. Estábamos en el ESOCITE en Chile, año 2015, ¿sí? Y estaba la asamblea principal donde se vota la nueva comisión directiva, como toda la asociación. Es un embudo, ¿no? Está todo rosqueado, presentan hechos, se van con balance. Y se para de Renato Dagnino, que es un personaje muy lindo, que es discípulo de Amílcar Herrera, y un poco mantiene esa idea del Placted o de un CTS bien de izquierda, bien crítico, ¿no? Dagnino, tiene esa cosa. Es muy provocador. Entonces se para ahí, interrumpe la asamblea y dice: Bolsonaro está destruyendo la ciencia en Brasil y acá en esta asamblea no se está hablando de eso. No vamos a sacar como sociedad una declaración. ¿Se entiende? Es muy interesante lo que pasaba ahí. Porque el CTS, porque además no es que le dijeron todos, sí, sino que le quedaron como diciendo, este está molestando. Su irrupción molesta a un campo que es académico. ¿Se entiende? ¿No? Mientras que muchas veces las academias de física sí se estaban pronunciando. El CTS, la necesidad de reafirmarse en su cientificidad, ¿viste? Te da como así, cientificidad, absolutamente. Pero Renato era uno de esos que siempre tiraba piedras, ¿no? Pero está grande Renato. Pero expresaba esa tensión, ¿no? Perdón, eso ahora tiene que ver, bueno, un poco de los orígenes de esta formalización de los estudios, donde ya se toma una perspectiva más, no tan integral, ¿no?, a las problemáticas, sino que era más externa, ¿no? Termina conllevando a Y una matriz europea de pensamiento donde la discusión es otra, porque vos estás en un sistema social que tiene otros problemas que no son estos. Claro. Nosotros tenemos un problema
clave que la desvinculación, ¿no?, entre las partes del sistema. Me parece la máquina de hacer turismo. O sea, te ve fácil cómo hacer un trabajo y presentarlo ahí. ¿No? ¿Cómo pasa eso? Sí, como pasa en todos lados. Hay proyectos nacionales, si lo que vos haces encaja en algún lado, encaja. Y acá tenemos un sistema científico muy dependiente del centro, donde lo que vos haces no encaja. Un subsistema integrado al sistema de norte. Y eso ya va a ser que describir, ¿no? El dilema del científico politizado. Es así, y ese problema no está en el norte. Hay otro problema, pero ese no está. Pero bueno. Entonces, esta irrupción de otros actores, ¿no?, ligados a política de aceite, va a ir a la mano con la recuperación de Plater. Porque estos autores, cuando van a necesitar ideas para pensar políticas en el ministerio, en la secretaría tal o cual, en la universidad tal o cual, en el CONICET tal o cual, en la agencia, en el organismo que fuera, va a ir a buscar las herramientas allá, no va a ir acá. Interesante, ¿no? De hecho, el Ministerio, por ejemplo, en Argentina, en el 2010 lanzó el programa Plater, un programa a nivel del Ministerio. Con muy poco recurso, una cosa mínima, una estructura mínima, pero existió. Y editó 3 libros con la Biblioteca Nacional. Uno de Barsacchi, uno de Sábato, en la compilación que hizo referencia, y uno de Amílcar Herrera, ¿no? Que son como 3 libros fundamentales. Lo puso en digital, circuló mucho eso, fue como una renovación de aire, ¿no?, que dio el programa Plater, porque volvió a poner en circulación un montón de ideas, las legitimó también. Porque siempre hubo algún loco tirando estas cosas en los institutos, pero siempre era loco, ¿no? A partir de esto, bueno, hay la política del ministerio, que empieza a encontrar claves para actuar en este pensamiento que pareció olvidado. Acá está lo que decía en su rato del artículo de Rodolfo, sí. Siempre hubo subterráneamente algo de esto, que después lo voy a mencionar. ¿Bien? Pero acá empieza a haber una operacionalización de esto, es decir, che, lo necesitamos para esta etapa. ¿Por qué? Y acá lo que decía el compañero. Algunos de los límites que se vieron en los 60 y 70 a la industrialización de un país dependiente vuelven a aparecer en eso. Los famosos cuellos de botella tecnológicos, ¿no? Argentina tiene, el caso argentino, porque se completa todo. El típico problema conocido como restricción externa, ¿no? A medida que el proceso industrializador avanza, ¿no?, llenar la capacidad ociosa, ocuparse siempre el primer impulso reindustrializador avanza sobre la capacidad ociosa, ¿no? Cuando ya ocupas eso, tenés que avanzar en tecnología. Si empezás a importar tecnología, ya empezás una balanza deficitaria, donde ya no te conviene, ¿no? Y ahí está el papel de la ciencia de tecnología. ¿Cómo logro yo que la ciencia de tecnología que produzco localmente sea de aplicación para el mercado? Digo, la vivienda climática, pero ¿cómo las ideas dónde se van? Porque evidentemente en la segunda generación como que no están en superficie, así de Plater. ¿Quiénes son los que las mantienen? Ahora, la próxima plata voy a hablar de los siglos esos. Voy a estar acompañando. No sería yo también formo parte de este periodo, porque es interesante, contradictoria con algunas cosas que y algunas cosas que la vez planteo original. Sin embargo, no sé, cada vez que pienso en la innovadora 2030, para mí es un plan de producción científica y tecnológica que es como tiene un pensamiento muy bueno. Argentina le agrega el valor agregado a lo que ya produce primariamente, el agro, la ganadería, como que seguir, industrializar lo que contratas de industrializar que es matriz privada, pero de manera. La 2020. Sí, la 2020, con limitaciones enormes, que nunca pusieron. Y con un proyecto que es extremadamente bueno, lo que el CONICET tiene que hacer es financiar empresas de capital mixto, vinculación del sector privado, sector público. Es un comentario que hice Mechi que está bueno, que cuando se recupera, no se recupera todo por igual. Si uno lee los textos de esta época, la base académica, el plan 2020, qué sé yo, se apoya todo, cuando citan algo, citan el triángulo de Sábato y para de contar, digamos, ¿no? Como de dónde se agarran de esta época. Este es un punto muy importante porque me permite ubicar esto en su lugar justo. ¿Bien? No se recupera a nivel de que se vuelve dominante. No, muy bien observación. No se recupera ese nivel.
se legitima, se abre un espacio de discusión. Nosotros como colectivo militante nos sumamos en 2011. Se había un espacio para decir, che, queremos discutir estos temas, nos constituimos como colectivo, recuperamos las ideas de estos autores y entramos en la discusión. Y así nacemos lo que después con el tiempo hacemos adoptar 10 años después. Pero se entiende, está muy bien lo que tu observación. Hay otras matrices que tienen que ver con esto, nuevas asociaciones especializadas que se empiezan a separar del tronco CTS, no porque hayan nacido ahí y se separen, sino porque, teniendo también como objeto de estudio la ciencia y o la tecnología, se constituyen por fuera del CTS. Y un campo fundamental de su impacto en la gestión de los ministerios y de la economía y la innovación. Claro, que el CTS la tiene como un campo propio. El CTS tiene, diríamos, 4 o 5 campos propios, ¿no? Historia de la ciencia y la tecnología, política científica y tecnológica, economía de la tecnología o economía de la innovación, sociología de la ciencia y la tecnología, y podríamos agregar un par más, comunicación pública, ¿bien? Pero cada uno de esos subcampos del CTS ha ido creando asociaciones especializadas. Lo cual también, yo creo, desde el punto de vista, pone un poco en crisis al CTS, ¿no? ¿Cuál es su lugar? Cuando ya tenés una asociación de periodismo científico y de comunicación pública y sus jornadas, y tenés economía e innovación, sus revistas, sus jornadas, sus posgrados, historia de la tecnología y la ciencia tiene su espacio, filosofía de la técnica tiene su espacio, pero empieza como a dejarse. Y hay como una cierta imbricación, solapamiento, donde uno puede ir a 2 o 3 espacios que se solapan, y algunos tienen que ver con el mismo, otros no. O sea, y pone un poco en la encrucijada del CTS, ¿no? ¿Cuál es su rol, su impacto y su lugar? ¿No? Entiendo de que los CTS están siempre buscando proyectos orientados a la parte de la parte social, pero queda en teoría o proyectos responsables de la educación o ¿cómo te dicen proyectos de Bueno, yo creo que en este contexto, tuvo poco impacto a nivel de la gestión del ministerio, pero el aspecto positivo, cuando tenemos que buscar investigaciones sobre lo que se hizo, sobre tal instrumento, cómo funcionó el FONSI, cómo funcionó cuando vas a buscar esos materiales, lo puedes buscar desde el campo CTS. ¿Entiendes esto? O sea, uno no ve mucho impacto. Hay algún programa que esté influenciado por el CTS, hubo algunos programas, ¿no? Tipo de blanco-negro, pero en las líneas dominantes uno ve una influencia muy reducida. ¿Bien? Pero cuando tenés que ir a buscar qué materiales dispongo yo, estudie lo que pasó, lo que se hizo, va a ser el campo CTS. Sí, sin dudas. Sin duda. No, vos mencionaste la limitación del cuello de botella tecnológico, la apropiación de conocimiento externo. La intervención de la compañera, no me acuerdo el nombre, hace influencia en lo otro, que es la apropiación del propio conocimiento desarrollado localmente con fondos públicos locales, que es el caso, por ejemplo, del maíz transgénico y el trigo transgénico, que termina siendo, digamos, utilizado por las transnacionales que dominan el mercado, el caso del maíz en Brasil y el caso del trigo va a ser apropiado por las transnacionales con incidencia local. Bien, y para cerrar esta etapa, hay que decir que el CTS, al igual que todo el sistema científico de esos años, se fortaleció. Había más recursos, había más formación de recursos humanos. Sí. Quiero decir con esto, aumentó el caudal de investigación CTS. Hay mucho más estudio de historia de la ciencia en esos 10 años que probablemente en los 50, 60 años anteriores. Hoy conocemos mucho más de la historia de nuestro sistema científico producto de los últimos años. ¿Entiendes, no? Hubo más becarios, hubo más tesistas, hubo más investigaciones de lo que pasó entonces. Para cerrar esta periodización, podríamos decir que a partir del 2015 en adelante, entramos en una nueva etapa pendular en Argentina, ¿no? Como saben, el péndulo de Marceliano, ¿no? Entre gobiernos neoliberales, gobiernos desarrollistas, ¿no? Este péndulo que obtura mucho el desarrollo argentino, en el sentido de que se interrumpe el proceso de acumulación, ¿bien? Se cambian radicalmente políticas, etcétera, etcétera. Este péndulo que ha afectado en particular, podríamos hablar en términos sociales, pero dado el contexto en el que estamos, ha afectado a la ciencia y la tecnología, ¿no? Recuerden que con Macri ya tuvimos que enfrentar
recortes, ajustes, data finalmente la degradación biocultural del 2018. Y en esta nueva coyuntura, por supuesto, esto es mucho más acentuado todavía, ¿no? Pero en ambos casos, el neoliberalismo en el poder ve a la ciencia y la tecnología como gasto, ni siquiera como inversión. Que yo veo ahí una diferencia con el neoliberalismo de los 90. Hay una diferencia. Para estos tipos, la ciencia y la tecnología no tiene nada que hacer con humanidades. Es mero gasto. No, es un tema que compete al privado. El Estado no tiene nada que hacer. Pero no saben qué hacer. ¿No? Entonces no tienen políticas, no hay políticas. La única política es tratar de sacar, reducir, ¿no? Todo lo que se pueda. Esto va a producir, creo yo, esta es una tesis mía, no está en ningún lado, una bifurcación dentro del mundillo CTS, del mundo CTS, entre quienes se afirman en una vertiente muy academicista, siguen con la anteojera como si, bueno, no pasara nada a su alrededor, ¿no? Produciendo sus investigaciones. Ojo, no hay ningún rasgo particular en este campo respecto a cualquier otro, donde esto también sucede, ¿o no? Sucede, ¿bien? No estoy acá poniendo más énfasis en este sentido que lo que puede pasar en cualquier campo. ¿No? Son científicos. Y también empezaron a ser sectores más politizados, ¿no? Por supuesto, acusan recibo de lo que está pasando y dicen, che, tenemos que usar el CTS para la discusión pública, ¿no? Sí, para la discusión política. ¿Dónde me inscribo yo y otros compañeros? ¿No? Que somos los que intentamos fundar una matriz que podemos denominar como PLAX. Por acá tenemos un CTS más Placter, ¿no? Es decir, un CTS que continuaba, un Placter que retornaba, de la mano sobre todo de compañeros de las exactas y nucleares, en muchos casos. En mi caso particular, una figura fundamental fue Gabriel, que tuvo que hablar el lunes pasado, ¿no? Que yo entré a militar y bueno, estaba Gabriel, compañeros que vienen de los 70, que habían absorbido esa matriz Placter de jóvenes. Gabriel había sido presidente del Centro de Estudiantes de la Salta en el 76, 75. Entonces, transmite esa matriz y yo con 20 y pico de años la absorbo y la cruzo con mi CTS y bueno, se está formando un nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? Es el PLAX. Es una matriz de pensamiento latinoamericana en ciencia, tecnología y sociedad. ¿Por qué? Porque se amplían, y creo que eso es correcto, las temáticas a desarrollar. Ya no es el tema omnipresente de los 70, que era desarrollo y dependencia. Ese era el tema, liberación, ¿no? Esa era la discusión. Donde las cuestiones ambientales, de género, de lo que fuera, no estaban en la agenda, no importa. Todo se subordinaba a la liberación nacional. Hoy damos cuenta de un conjunto de problemáticas más amplias, que necesariamente hay que abordar. Entonces, yo creo que hay un aprendizaje, un crecimiento interesante. Entonces se da esta bifurcación y en torno al eje más politizado se empiezan a construir redes militantes, que ya no somos asociaciones científicas, porque la red PLAX no es una asociación científica, es una red de militancia, de gente CTS y no CTS. Santi Sosa está en la red PLAX, está en Keitelman, está en la red PLAX, ¿no? Si no importa eso CTS o no CTS, no importa, porque lo que te aúna es la vocación de hacer, ¿no? Usar la ciencia de la tecnología para la transformación social, volver a ese espíritu Placter, ¿no? Redes militantes, intentos ya más de aquello que sí pertenecemos al campo más CTS, de conciliar rigurosidad académica y compromiso político. Sería un poco el intento de hacer la síntesis de nuestra historia, ¿no? Es decir, combinar la formación CTS que nos quieran, aquellos que nos antecedieron, crearon un campo, con un tipo de producción de conocimiento muy vinculada al compromiso político, ¿no? Sin que eso implique perder rigurosidad. ¿Se entiende, no? La síntesis que se intenta. Y que tiene impacto al interior del propio campo CTS. Aparecen nuevos actores en la discusión. Yo siempre pongo el ejemplo de invadimos esos espacios. Si vamos al Altec en Paraná con Santi y otros compañeros que no son CTS, invadimos esos espacios, creamos otras discusiones. Invadimos el CAECIC, que es el Congreso CTS de Argentinos. Invadimos. Y vamos con Gabriel, y vamos con otros, y llevamos otras discusiones. Son otros actores. ¿Se entiende, no? Estos actores que acá empiezan a irrumpir, empiezan a entrar también en el campo CTS, empiezan a elaborar sus propias ideas, a llevar sus escritos, a ponerlos en discusión, ¿no? Emergen revistas, Ciencia, Tecnología y Política, que está ahí presente, es una revista clara, donde no es CTS, pero entra en la discusión CTS, donde participan actores que no son CTS. ¿Se dan cuenta? Le da una mirada política de la ciencia. Se está construyendo una síntesis. Y nuevas discusiones que traemos estos años. Esta es una, por supuesto, son tesis, ¿no? Provisorias. Pasás y avanzamos y como. Bueno, acá uso una frase de Facundo de Sarmiento para dar cuenta de estos hilos subterráneos, ¿no? Sombra terrible del Placter. Y dice así Sarmiento, ¿no? En esta prosa fantástica que tiene.
Sombra terrible del Facundo, voy a evocarte. ¿Para qué? Sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble cuerpo. Hermoso, ¿no? El Facundo del sonido. Y la sombra terrible, ¿no? Es la sombra terrible del Plater. Que nos pesa a todos los que hemos estudiado ciencia y tecnología después del Plater, que nos interesa la discusión, pesa la sombra del Plater. ¿Ah? ¿En qué sentido? Por un lado es un fundamento mítico al campo CTS. Es mitológico. Un documental como el de Rodolfo es clave en la construcción del mito y la mitología. Es clave, importantísimos. Son mitos fundantes, son puntos de referencia, ¿no? En toda América Latina, ¿no? En Argentina esto tiene una reglamentación particular. Yo lo que he visto en la discusión con los demás países, en los encuentros internacionales, es que está mucho más atrasado la discusión en este país. Mucho más atrasado. Habría que ver México y tiene su particularidad, pero en el contexto de América del Sur, la discusión está mucho más atrás. Desconozco Venezuela, cómo ha impactado todo esto, el chavismo y demás. Ahí tengo un gran hueco porque no asisten mucho a los encuentros internacionales, en el fondo. No sé ahí, pero en el resto de América del Sur está mucho más atrasado en Argentina. Pero bueno, Brasil tampoco. Mucho. Renato está desesperado en Brasil, desesperado. Desesperado. En Chile hay un impronta muy liberal, muy innovacionista, esa discusión fuerte. Uruguay siempre le parece más Argentina, ¿no? Hay una cosa. Uruguay, algo en Colombia, está de contar, ¿no? No es mucho. O sea, Argentina sigue siendo un vector en esta discusión en América Latina. Por eso la red Praxis nació acá, no nació en Brasil, no nació en Chile. ¿Bien? Y es un modelo que tensiona al campo, ¿no? Y es interesante esto porque otras ramas del conocimiento tienen sus mitos fundantes, pero que son mitos que no tensionan al campo. En la sociología, mito fundante Gino Germani. ¿Tensiona Gino Germani? No, la verdad que no. Tensiona para la derecha. Todos sus campos tienen mitos fundantes, todos. El que trabaja en biología molecular, el que trabaja en biología nuclear, todos tienen un mito fundante. Pero en el caso de los estudios el mito fundante es Plater, lo cual te pone un palo en la espalda y te está pegando, ¿viste? Entonces yo creo que eso tensiona el campo de estudio en un sentido muy positivo, ¿no? Es un modelo de pensamiento crítico muy interesante, que va a caracterizar un poco nuestra materia de pensamiento en ciencia y tecnología, ¿no? Después quiero destacar lo que yo llamo los cielos subterráneos, ¿no? Que son, por un lado, los últimos años de actividad de los autores Plater, que vivieron hasta los 80, 90, algunos un poquito más. Francisco Sagasti está vivo, por ejemplo, en Perú, fue presidente de la Nación, era un Plater en los 70. O sea, algunos que todavía están vivos, ya con 90 años. Manuel Marín murió hace poquito, si bien no era un Plater, una persona que estuvo muy cerca y difundió mucho las ideas de Plater. Sucedió hace 2 años, el año pasado. No, el año pasado. Sí. Es decir, son hielos subterráneos, son personas que durante 20, 30 años estuvieron haciendo esto por todo el país difundiendo las ideas. Esto es fundamental. Y jóvenes, quienes eran jóvenes en los 70, hoy ya mayores, que también tomaron esta posta, ¿no? De mantener vivo el Plater. Estos son los cielos subterráneos, que han tenido un papel muy importante en la transmisión de las nuevas generaciones. Muy importante. Y la vigencia. ¿No? Yo creo que hay un elemento de la sombra terrible del Plater, que es que cuando uno los estudia, sacando alguna cosa que uno tiene que priorizar, pero muchos de los instrumentos analíticos están vigentes. Están vigentes. Puede ser el diagnóstico de Barsaschi sobre el cientificismo, es decir, compro. Puede ser el diagnóstico de criterio de importancia, compro. Política explícita, política implícita. ¿Verdad? ¿Qué pasa eso? Meto un comentario chiquitito. Yo no me acuerdo cómo llegué a ciencia política y cientificismo, pero fue por el programa de historia que era Facu, pero me pasó que lo leí, yo siendo estudiante en ese momento de la facultad, y estaba leyendo una descripción actual de la facultad en muchos momentos, y me movió el piso a mí eso, porque, o sea, qué actual esto que el tipo está describiendo de los 60 y largos, ¿no? Pero a mí, perdón, me encantó el documental de Mario Brusque, que decía que ese libro le arruinó la carrera a muchos jóvenes, porque es así. Sí, es muy pesimista el tono de ese libro. Tener una crisis sí. vocacional, estudiar. El dilema del científico político. Bueno, y fíjense, vigencia en 2 planos, ¿no? Por un lado, los debates de aquel periodo que reaparecen
aparecen los debates frente al límite del neodesarrollismo, que hasta ahora es la herramienta que hemos logrado construir como país periférico para salir del encerrón en la ilusión del liberalismo. Hasta ahí hhemos llegado hasta ahora, no hemos dado más. Y la necesidad de construir alternativas, ¿no? Si en el plantel hay un esfuerzo de imaginación, de pensar algo distinto, y que la ciencia y la tecnología podían tener un papel clave en la construcción de una sociedad distinta. Eso hoy realmente es una vara muy alta. Está muy difícil. Me gusta lo de sombra terrible del plantel. Se me ocurrió para esto. Ahora sí, yendo a algunos debates contemporáneos del CTS, ya para ir cerrando. No, me parece cerrando más porque me he contado mi intención. Pero algunos debates contemporáneos, para que ustedes tengan una idea de qué está en discusión hoy en el CTS. ¿No? El CTS ampliado, podríamos decir, ¿no? Que incluye otras. Por un lado hay temas tradicionales, por supuesto. Uno ve cualquier congreso, de hecho hice trabajo de ver la ponencia de los últimos congresos y digo, bueno, a ver cuáles son los temas que hay. Pero hay temas que uno puede definir como tradicionales, que están muy bien, importan, tradición no quiere decir que no sirvan, ¿eh? Tenés gente que hace estudios de caso o comparados entre funciones y políticas, ¿no? Si comparo tal y tal organismo, tal y tal país. ¿Sí? Historias de la ciencia de tecnología se siguen produciendo, siempre quedan cosas por seguir indagando. Estudios de controversias, que es todo un campo dentro del CTS, a partir de varios autores que formaron distintas herramientas para estudiar controversias. ¿Qué son controversias? El momento en que la ciencia todavía no se normaliza. Ese momento de controversias al CTS, que son temas de bibliometría, temas que cuantifican producción científica, producción de paper, y hacen distintos análisis incluso con eso. Los temas de economía y de innovación son muy fuertes, por supuesto, vinculados tanto al discurso emprendedorista como aquellos que tratan de estudiar la vinculación y transferencia, la producción de clústeres, etc. Y los estudios de internacionalización, que es otra tradición de ese proceso, ¿no? Cómo funciona la cooperación internacional, cómo se integran los países, los grupos, temas que podemos decir tradicionales, y en décadas de desarrollo, líneas de investigación consolidadas. Y luego hay algunos emergentes que tienen que ver, creo yo, con los debates, con la coyuntura. Fíjense, en todos los casos se corresponden a temas muy de contexto. Fíjense. Por un lado, algunos estudios que empiezan a abocarse a pensar los límites del no desarrollismo, ¿no? Y del innovacionismo, como el recetario de políticas de los ministerios en general, no solo en Argentina. Entonces uno empieza a encontrar estudios críticos del innovacionismo. No solo aquellos que ven el innovacionismo como la vía de desarrollo para nosotros, sino que empieza a ver aquellos que cuestionan eso, ¿no? Dentro del mismo estudio, dentro del mismo congreso. Empieza a ver abordajes como el de Renato, que en Argentina tiene varios seguidores, como Hernán Thomas y todo su grupo, de tecnología para la inclusión social. Sí, empieza a ver la pregunta por la exclusión, ¿no? Cómo pensar tecnologías adecuadas para que no fomenten la exclusión, sino que la inclusión. Empieza a ver preguntas muy propias de un proceso de búsqueda de mayor inclusión social, ¿no? Bueno, los debates del ambientalismo y el feminismo, lógicamente, entran, como atravesaron todas las áreas. En menor medida el enfoque decolonial, que no ha tenido mucho impacto en el CTS. En otras áreas de la ciencia social ha sido un impacto mucho más grande, en el CTS no, la verdad que no. Pero algún trabajo uno ve en ese enfoque. La evaluación en ciencia y tecnología entró a ser un tema muy discutido. ¿Por qué? Porque se abrió una discusión de esos nuevos actores que irrumpieron en la discusión de la ciencia, que empezamos a discutir cómo se nos evaluaba. Bueno, se crean las comisiones de revisión de parámetros de evaluación, porque empezamos a decir, bueno, la evaluación estándar no cumple con nuestros objetivos nacionales, queremos una evaluación de otro tipo. Todo eso va a ser también tematizado dentro del CTS. Va a haber estudios de campo, va a haber entrevistas, va a haber distintos abordajes para pensar la evaluación. Nosotros incluso produjimos un material, colectivamente sobre esto. Publicaciones, toda la discusión de acceso abierto. La discusión de acceso abierto viene mucho del norte global, si bien América Latina es como la referencia del acceso abierto en el mundo. Tenemos una tradición muy fuerte de lo público, de la ciencia, del acceso abierto. Por lo tanto, nos tensiona mucho el esquema de privatización de las publicaciones que ocurren en el mundo central, además de que nos perjudica económicamente. Esto va a producir toda una corriente de ideas muy interesante. Insisto, América Latina en este sentido es vanguardia, ¿no? Junto a Canadá y a muchos otros países en esta discusión de publicación de acceso abierto. Para que tengan idea, la persona que dirige la Comisión de UNESCO para este tema es argentina. ¿Sí? Porque tiene una tradición. No es un tema tradicional. Un tema que corresponde a esta nueva coyuntura de privatización de la publicación. Bueno, todo esto ya es un tema más que viene del norte, ciencia abierta, ciencia ciudadana, ¿no? Ya eso viene todo del Open Science.
Llega todo eso, también impacta localmente. Comunicación pública de la ciencia y la tecnología empieza a ser un tema también de investigación dentro del CTS. Como ocurrió en general, todos lo han visto, había mayor énfasis en las últimas décadas, muchos periodistas. Hoy hay incluso una red argentina de periodismo científico, hay portales especializados, por lo menos 4 o 5, sino más. Si hay una votación, hay encuentros nacionales de cátedras de comunicación de la ciencia, fíjense. Bueno, las discusiones propias del capitalismo digital, esto ya atraviesa más a las ciencias sociales, ¿bien? Pero acá hay una serie de desarrollos entendidos. Yo me inscribo acá adentro junto a este otro tema, que es el de propiedad intelectual, ¿no? Piratería, forma de apropiación de conocimientos tradicionales, son temas emergentes. Bien. Para cerrar esta exposición, como quieran, pensaba contarles un poco para que vean ustedes qué es lo que se discute hoy. Perdón, me queda esta placa muy rápido, me paso. ¿Cuáles son las limitaciones que hoy tiene, desde mi punto de vista, los estudios de la ciencia y la tecnología? Grosso modo, sin excepción. Grosso modo. Primero, se suele carecer de un enfoque geopolítico y que escriba las dinámicas que estudian en el marco capitalista. A mí, desde el punto de vista de consumo, esto es claro. Si no podés entender la dinámica de la ciencia. Esto era obvio para el plantel, en los 60 y 70. Era obvio. O sea, no podías estudiar esto sin entender el imperialismo, sin entender el capitalismo dependiente. Era obvio. Bueno, eso hoy no es obvio. Entonces, los compañeros van a estudiar los temas, pero no te escriben una dinámica de la totalidad. Es como un caso. Entonces, tienen consecuencias serias. El segundo, bueno, siguen primando las perspectivas micro y descriptivas. Hay ausencia de marcos teóricos críticos, los estudios que uno ve muchas veces son meramente descriptivos, falta la crítica, falta la propuesta, falta la reflexión, el aporte más cognitivo, más profundo. ¿No? Uno encuentra trabajos muy descriptivos. Lo charlamos en el Congreso, ¿no? Che, ¿qué viene ustedes? No, la gente va y cuenta y describe, pero falta una reflexión. Por supuesto, hay un tema de adopción de temas del norte global, donde hay un esfuerzo máximo por generar una adaptación local de los problemas de la agenda que viven en el mundo. Una desvinculación con los problemas del sector CIT, que yo creo que esto es lo que más le duele al CTS cuando uno lo critica al CTS, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy claro. Desde el CTS ha habido un nulo aporte en datos a la lucha contra el cientificidio. Si el CTS hoy tendría que estar aportando a todo este sector en lucha. Estamos contra el cientificidio, tendría que estar aportando datos, o sea, es el campo que estudia la ciencia y la tecnología. Y sin embargo, los compañeros están aportando los datos adentro del campo. De la misma gestión. De las gestiones, pero el CTS tendría que estar ahí, aportando datos, mostrando los beneficios de la ciencia, lo que se ha hecho, y no está aportando. Esto a mí es el punto más crítico cuando uno dice, che, realmente la desvinculación es total. Yo mando todo lo que hacemos, desde la mesa federal y de la red PLA y todo, lo mando al grupo de CAECIP y no te responde nadie. Nadie. Mesa federal, declaraciones, nada. Sacando, insisto, algunos compañeros que sí tienen intención sindical, pero como campo está muy desvinculado del problema del sector. ¿Qué? ¿Por miedo a le corta la cabeza? Es un poco la atención de la idea que le decíamos. Es un campo académico. Algunos sienten que, bueno, no será su responsabilidad hacer eso, uno siente, luego se interpela. Ya chanchado. No, está digerido por el Estado, o sea, hay parte de la institucionalización de los 90, se ha digerido. Nada, después igual no toca nada. Bueno, No, y además que es un trabajo. déjame que ya cierre, así ya cerramos la presentación. Incapacidad para imaginar alternativas es un punto clave, igual no, pero todas las ciencias en general, las sociales en particular, lo que Mark Fisher llama el realismo capitalista, ¿no? Hemos perdido la capacidad de imaginar alternativas al sector social, esto se aplica a la ciencia. Cuando uno ve que hay propuestas, las son propuestas súper moderadas, ¿no? Cuando no se animan a pensar un cambio del sistema. Y una escasa reflexividad sobre el propio campo. Yo creo que no hay una reflexión. Va de la mano un poco lo que Sí, va de la mano de que no le damos lugar a tu campo. totalmente. Este sería el panorama que yo les puedo dar sobre las discusiones actuales de debates contemporáneos en ciencia y tecnología. Si querés pasar, te lo dejo como pregunta. Acá estamos medio justo de tiempo. Yo pensaba poder contarles una investigación actual para que vean una investigación hecha de otro marco teórico distinto, ¿no? Donde sí les proponemos rigurosidad, compromiso político, impacto, vinculación con la gestión.
Pero bueno, sería irnos a otro tema y es una presentación que podemos quedar acá y con eso charlamos de lo visto hasta ahora, ¿no? Ahí va el micrófono, ¿no? Dale. Haremos fuerte para que escuchen del otro lado. Pero una nota más que completamente charla, me gustaría hacer un reconocimiento más. Esta clase está en medio de una familia, de una medida de cara a las marchas mañanas. Me parece muy saludable la iniciativa, pero también quería felicitar a los compañeros que intervinieron en la asamblea, o sea, porque fueron delegados de la asamblea de teología, de la PIPA, había una compañera acá de MGC y yo. Para mí se me hizo un aplauso porque intervenir en un contexto así es importante, ¿no? Y su rol es destacado. Así que, por mi parte, Esa es la que está rota, pues. no, a mí me pareció muy interesante este contraste entre lo que pasaba en los 60, 70 con la ahora, ¿no? O sea, las últimas diapositivas. Porque lo que veo es que claramente ha sido metabolizado, o sea, el que aprendió, por ahí fueron ustedes, sino más bien el Estado. El Estado aprendió cómo digerir y metabolizar esas discusiones, institucionalizarlas. Institucionalizarlas significa darle un marco dentro de organizaciones sociales dominantes de nuestro país, son las instituciones productivas capitalistas. La ciencia y la tecnología no pueden cumplir una función transformadora si no se transforman aquellas relaciones sociales que le dan marco. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿cómo es que ustedes se imaginan transformar esa sociedad? Porque pensar en algo distinto, cuando el cuestionamiento a las relaciones sociales, que son las que limitan nuestra desarrollo, están ausentes. ¿Me entienden? Sí. Mira, ahí hay dos riesgos igualmente peligrosos, ¿no? Uno es el reduccionismo tecnológico y otro el reduccionismo sociológico. El reduccionismo tecnológico sería creer que ciencia y tecnología determinan el comportamiento de la sociedad. ¿Sí? Es como si fuera una especie de causalidad, ¿no? Causa-efecto. Cambia un nuevo desarrollo científico, produce un cambio en la sociedad. Ese es un reduccionismo. Y otro es el reduccionismo sociológico, donde directamente la ciencia y la tecnología son reflejos de cambios en la sociedad, ¿no? De valores, etcétera, etcétera. Ambas perspectivas son erradas, ¿no? No se trata ni de creer que con la ciencia y la tecnología se transforma la sociedad, ni de creer que tengo que esperar que las sociedades cambien para que la ciencia y la tecnología se transformen. Sos un factor más de intervención como tantos otros. Sos un factor más. Un factor muy importante, gravitante en muchos sentidos, pero sos un factor, ¿no? ¿Podés cambiar la ciencia y la tecnología por fuera del cambio de las relaciones sociales? No. Para eso me impide a mí modificar la dinámica, ¿no? De la ciencia. Tampoco. No puedo amparar en eso, ¿no? Porque justamente cambios en ciencia y tecnología pueden producir cambios en la sociedad, ¿no? Pero eso no puede producirlo aislado, es parte de un movimiento más amplio. Es como el huevo y la gallina, ¿se entiende esto? ¿Bien? Pero no es que yo crea que la ciencia y la tecnología van a producir la revolución. ¿Bien? Pero yo voy preparando una discusión en ciencia y tecnología que acompaña un proyecto nacional que es mucho más grande. Mucho más. ¿Me explico esto? De Dora Roca tiene una frase que me gusta mucho que dice: no hay reforma universitaria sin reforma social. ¿Cierto? Podría ser la viceversa también. Y no hay reforma social sin reforma universitaria. Son movimientos simultáneos, dialécticos. No hay que pensarlo como una cosa. No sé si fue claro. Siempre tuve la sensación cuando creo en el de ciencia que nadie lo estaba pidiendo, en el sentido de que no había visto nadie pateando ninguna puerta diciendo ya tiene que estar ahí. Como que vino de arriba, como que vino la propuesta primera y agarró a la gente como sorprendida y sin una respuesta inmediata. En ese sentido, creo que sirve mucho lo planteado de estar preparado para cuando, de repente, porque yo acá vi
y lo ves bien claro, la gente empezó a pedir a veces equipos y no estaba claro para qué se tenía. Estaba la plata, había que armar un proyecto de pedido de cosas y de repente hacían agua, ¿viste? De repente había una cantidad de plata para comprar un equipo y no había un proyecto claro que estuviera esperando la plata para comprar XX. Eso lo vi y duró mucho tiempo. Y ahora de repente te viene esto que te hace volar todo por el aire, ¿no? No sé, parece que las cosas que estamos hablando, tengo la sensación de que hubiera explotado una bomba y estamos hablando de algo que está en ruinas recién sumeando hace unos meses. Y nada, eso, no sé, lo tienen elaborado, eso, de que de repente apareció en cierto momento un apoyo que parece que hubiera entrado por la ventana a destiempo de alguien que lo estuviera pidiendo, porque siempre se pidió apoyo para la ciencia, pero yo creo que nadie lo pedía y golpeaba una puerta con una real esperanza de que alguien le dijera así. Acá está, hay un ministerio, pasaste ahora a sentarte con el resto de los ministros, estás ahí. Me parece que eso sorprendió a todo el mundo. No sé, ¿hay algún análisis sobre eso? Mira, no tengo específicamente un análisis, pero creo que hay un mérito muy grande que tiene Kirchner y de otro en el que se pensó la ciencia de la tecnología, donde se mantuvo desde el punto de vista un paradigma muy mertoniano, ¿no? Muy de la autonomía de la ciencia. Entonces, ponen un tipo que le recomienda básicamente la facultad, ¿no? Y bueno, no voy a dar nombres, pero todos saben a quién es, no el ministro, eso lo podemos nombrar, sino quienes susurraron ese nombre, cómo se dio la resolución de ese nombre, etc. Pero donde básicamente yo creo que la clave de cómo pensaba Cristina, ya no estaba en esto, ¿no? Cómo pensaba Cristina, el papel de la política en relación a la ciencia la da poco antes de dejar el gobierno, en un acto que está con Barañao, creo que era la inauguración de ITEA, donde Cristina era una persona que siempre hizo gala de un gran conocimiento o una convicción de que la política debía orientar la economía, ¿cierto? Yo tengo que decir. Ella dice, no, es mi consultor, yo dije que estaba todo bien, continúe. Es ya es problemático eso, ¿no? Hay una idea de ciencia como autónoma del proyecto que conduce, ¿no? Al país. La le dice, vos sabés muy bien, amigo, que yo nunca me metí en el tema de la ciencia y la tecnología. Eso es tema de los científicos. Esa fue la inauguración de ITEC. En septiembre del 2015. Es muy interesante eso, porque 2 meses antes de entregar. Es la persona que está más avanzada en la dirigencia política, en la comprensión del papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea, fue la persona que tiró para adelante la cosa, no solo el recurso, el valor simbólico. Ustedes recuerdan las campañas electorales que tienen mención de la ciencia y la tecnología. Hoy nos parece extravagante. Yo me acuerdo de las imágenes de campaña de 2011, los videos de campaña era ciencia y tecnología argentina, lo más. Había toda una valoración muy grande, más del ministerio. Una persona que tiró por delante de la propia comunidad científica. Pero la concepción dominante, la concepción todavía en su cabeza era el imaginario social dominante, que era la autonomía de la ciencia. Los científicos deben modelos muy manejables. Yo le doy lugar, le doy financiamiento y todo más. De acumulación de. Con la acumulación, esto va a ser una especie de derrame, ¿no? En ese sentido hubo un cambio, porque la primera Secretaría de Ciencia y Tecnología estaba este ingeniero sanjuanino que falleció, ¿cómo se llama? Antes de la irrupción de Lino, que provenía de Biocidio. Antes de Tulio del Mono. Tulio. Claro, tenía un proyecto más vinculado. El proyecto de Tulio era mucho mejor que el de... Exactamente, eso es lo que quiero decir. En ese sentido, esto es difícil decirlo, pero la CECI que existía antes de Lino tenía una política mucho más interesante, mucho más vinculada que la de Lino a partir del proyecto de Lino. Lo que pasa es que Tulio del Mono recogía justamente la ciencia de las provincias, y la ciencia de las provincias tiene una relación también con la sociedad, con el entorno. No, y le dio un lugar muy interesante a las compañías que tenían ese proyecto. Tulio le dio lugar a María, para adelante, que tiene una mirada muy vinculada.
Esa compañía cuando viene vino lo mandan al freezer. Entonces fíjense qué contradicción. Pero bueno, que más se nos jerarquiza como ministerio, se nos da recursos, imprime una mirada que retrocede respecto a lo que ya existía. Y además Julio del Bordo tenía una larguísima trayectoria sindical, porque él fue el fundador de Conaudio, que dirigió la Conaudio. Bueno, todo eso es un problema. Sí, ahí entramos en, bueno, Si lo ven, pero incluso a mí no tenía un enfrentamiento abierto durante el trabajo que había sido posible con usted, y por parte de las trabajadoras y todo eso, como que dentro de mí no se todavía todo tipo de. De todos modos, hay una cosa a decir, que por supuesto ya no es estructura del ministerio, más todas las discusiones que dio que llamar recursos, se va a ir dando la discusión de la vinculación y la aplicación de lo que se hace. O sea, eso es inherente, lógico, cultural, se fue dando, que es parte del proceso que venimos escribiendo. En el plan 2020 uno puede discutir un montón de cosas del plan 2020, pero ya hay una idea de planificación a nivel ministerial. Había habido planes en la gestión de Tulio, ya hubo de 90 planes. Pero es lo mismo, ¿no? Un plan 2020 más integrado, más. Después critiquemos la materia y cómo criticamos un montón de cosas. Pero es un antecedente muy importante para nosotros desde el punto de vista de pensar el país entero, los nodos de desarrollo, el conocimiento. El plan 2030 de verdad es una evolución en la discusión de eso, ¿no? pero toda. Digamos, el financiamiento en ciencia y técnica nunca pasó del 0,4 del pico de PBI. Estamos discutiendo como si hubiese habido una gran revolución en la ciencia, en la técnica, pero o sea, se mantiene con el trabajo precarizado de gente. Cuantitativamente no es así, digamos. Yo diría, porque no se puede comparar lo que se aplicó en los 90, fue el programa del Banco Mundial en Argentina, de la insolvencia y desarrollo, que fue la reducción al mínimo, la estructura, digamos, los discursos de lavar los platos, etcétera, y que tuvo El cierre de la carrera. exacto. Sí, o sea, yo no lo comparo. No se puede comparar con lo sucedido después, pero desde el punto de vista de la transformación tuvo las mismas limitaciones de la transformación económica general, al punto que ahí ya lo viví estando en Repsol YPF, cuando se nacionaliza, desembarca, delegado por el CONICET, el hombre que había puesto la UIA, manejada por Roca, etc., el director del CONICET lo pone en el ITEC. O sea que, y que por supuesto prosigue la gestión Macri, el ITEC, 2015-2019. Es decir, en ningún momento hubo un plan estratégico de cambio de la matriz productiva generada con la derrota del 75-76. Que eso es lo que campea después en el aparato científico técnico. ¿Hubo modificaciones cuantitativas importantes? Sí, en paralelo a la redistribución del ingreso, pero que no alteraron la estructura socioeconómica que provenía de la derrota del campo popular del 75-76. Por eso, digamos, 1985, muy lindo, muestra la debacle del partido militar, pero Blaquier muere en su cama, a diferencia de Videla, y lo pongo en Blaquier sintetizando cómo los sectores económicos dominantes siguieron manejando la economía argentina de adentro y de afuera, y no fue alterado su curso, y que se intentaron varias variantes de seducir a una parte de esos sectores locales con un resultado digno de mejor causa. Porque la verdad, pensemos que los equilegianos, los Rojas, etcétera, siempre estuvieron presentes en el periodo donde hubo distribucionismo y hubo mejoras cuantitativas en el ámbito científico. Esto es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, los que vivimos otra perspectiva, que era una transformación de fondo, por ahí no revolucionaria, pero sí de un capitalismo de Estado en serio.
¿Alguien que no haya intervenido todavía quiere hacerlo? Si no, después me anoto una pregunta. Claro. Sí, así circulamos un poquito de palabra. Vamos a silencio incómodo. De verdad son aguantadores, 9 y 5. Te dije. Podríamos seguir igual. A vigilia. ¿Qué pasa la vigilia? Bueno, te hago una pregunta. Vuelvo al tema este porque me había interesado en la cronología que habías hecho de este proceso que a mí me impactó mucho, que fue como la generación de burócratas de la ciencia y la técnica con las primeras camadas de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Pienso en la de Quilmes y antes en la de CEA de acá de la UBA, ¿no? A raíz de la pelea de Albornoz con Schumberov, terminaron yéndose en Quilmes. Después se pelean en Quilmes Y después para seguir peleándose en Quilmes en Liceo, ya no con Schumberov, sino con otros, ¿no? Pero bueno, es la cisterna universitaria. No, fíjate, Arturo Albornoz es una persona muy interesante, ¿no? Sí. Representa la línea de los 70, la línea de Francisco Suárez, no viene de ese padre. Es una línea más vinculada a la administración. Y aparte con esa cosa que nos había señalado, de muchos de ellos que se habían formado, que habían hecho estudios en política científica en el exterior, ¿no? Ahora, lo que me llamó la atención es, bueno, uno tenía toda esa camada de primeros graduados que lógicamente uno los pintaba porque los conocíamos y demás, muchos eran de acá y hacían una maestría en el liceo o en Quilmes, muy vinculados al alfonsinismo, no en una actitud militante, sino por lo menos romántica. Sí, sí. Y en esa no, claro, pero pienso más que nada en los jóvenes de ese momento, gente entre 25 y 35 años. Sí, sí. Todos con una formación como técnicos en un gobierno, por ejemplo, en el caso del alfonsinismo, que ya no existía más, pero que también venía con un recorte publicitario muy fuerte en los últimos tiempos de gobierno, de la gestión de Manuel Sadowski y del gobierno alfonsinismo. Cuando asume Menem, al principio, bueno, está todo este proceso de incorporación de materia, de materia y no idiota, que fueron dos experiencias, digamos, cortas y nada, con mucho aroma a la familia, porque es una especie de restitución de viejas corrientes de la educación científica y de la política científica cayera. Pero ahí viene del Bello. Y la gestión del Bello fue impresionante porque yo de pronto me encontraba con todos ellos que habían votado en contra del gobierno de más, o las funcionistas votaban a la opción del lápiz rojo de Angelos, pasaron a trabajar, fueron contratados y fue como rápidamente la Secretaría de Ciencia y Técnica, que era una Secretaría de Ciencia y Técnica muy politizada y militante que había tenido Manuel Sadowski, se transformó en una Secretaría de Ciencia y Técnica moderna, por decirlo de alguna manera, lleno de cuadros que tal vez pinchaban papeles y hacían las mismas cosas de siempre, pero citando a Merton, por ejemplo, como señalabas, es decir, hubo un proceso de incorporación de esos cuadros que me parece que luego continuó. Ese fenómeno, uno, no sé cómo lo evaluás políticamente, y dos, es objeto de estudio, digamos, de este proceso de democratización. No está muy buena la pregunta, muy fina, muy bien. Uno puede ver incluso acá en la UBA la creación de la UBT en los 80, ¿no? Que tiene que ver con estos únicos sectores, que van a traer modelos institucionales de España, ¿no? Si están pensando, que también es interesante pensar, porque ¿por qué pensar la UBT trayendo un modelo español, teniendo la experiencia de Sábato, que hicieron unos poquitos años antes en Argentina, ¿no? Pero bueno, prima esto que caracterizamos acá, ¿no? La adopción del modelo del norte, en un contexto en el que estamos pasando en el mundo entero, con la transición capitalista, ¿no? Del modelo industrial, el modelo postindustrial, llámenle como quieran, postfordista, digital, flexible, financiero, tiene un montón de nombres, pero donde la ciencia y la tecnología pasa a ser vista como un factor clave económico. Ese gran cambio en los 80, con el neoliberalismo, ¿no? Se van a surgir un conjunto de instrumentos de política científica y tecnológica muy concretos de la mano de la OCDE, por ejemplo, ¿no? Recordamos Manuel de Valencia, todo lo que empieza a bajar y va a tender a profesionalizar las gestiones de ciencia y tecnología, porque eran vistos con financiamiento internacional, ¿no? Era visto como la nueva llave del desarrollo. Como una gestión apolítica, técnica, muy bien descrito. Si está estudiado en esos términos, no lo sé.
Yo tiendo a ver muchas veces, lo vi hace poco en un artículo en una revista, un referente muy importante de la historia de la ciencia, que muchas veces se tiende a ver como los 90 en su faceta solamente restrictiva, ¿no? Cierre de carrera, ¿no? Tendencia al cancelamiento, una cosa más negativa. Pero la gestión del bello siempre es una situación difícil de resolver en esa lectura, ¿no? Muy difícil, porque como bien decís vos, la gestión que moderniza en muchos sentidos, ¿no? Intenta conciliar la universidad de investigación, con el programa de incentivo, con todos los límites que uno puede definir. Pero hay un intento de mover a la universidad en el sentido de la investigación. Así que no te sé dar una respuesta a eso. Habría que ver quién lo elaboraba en esa televisión que se le por ejemplo, una figura como Manuel Marín, muy interesante. Él se incorpora al MINCIP cuando es bello. Y estuvo hasta que se retiró. Hasta que lo retiran, como decía. Pero estuvo, tenía como 90 años, Manuel se queda ahí. Pero él entra con el bello. Incluso en la película convocó a Loretta Buber. No, efectivamente, comparto con vos que es una situación contra la que se crea la agencia. No quiero mandar a nadie al frente, pero ya atrás hay alguien que está estudiando eso. Ah, qué bueno. Y después, si quieren, cerramos, ya que son 9:10, pero no sé si quieres decir algo. No, pero hablo con la figura del bello, ¿no? Como veo a gente y es súper interesante en esa etapa de burocratización, profesionalización, cómo se gestionan las políticas científicas de los 90. Y Ariel Gordo, bueno, labura mucho en su tesis doctoral, que hace un estudio comparativo de Argentina, Brasil, Chile, y labura mucho, ¿no? Con esta etapa de la figura tan fuerte del bello, primero lo que es la condición de la ley de educación superior, ¿sí? Y después todo lo que tiene que ver con la reforma de CONICET, la cuestión del management gerencial en CONICET de los 90, como que algo fuerte, la segunda agencia, es súper interesante ese estudio. Ya en un momento vamos a poder seguramente... Si quieren, de buena manera, de hecho fue el último gran reformador. Usted no. Sí, yo soy el último gran reformador. Por eso es una figura muy controvertida en el sistema. Hay los que los aman, los que lo odian, y él creó, ya por fuera de la discusión nacional, se va a Río Negro, ustedes saben que era la Universidad de Río Negro, que tiene un rector hasta su muerte, y creó una maestría, que es una de las maestrías CTS en Argentina, en la Universidad de Río Negro, y tiene una mirada muy política de la ciencia, muy interesante. Porque son esos personajes de los 80 y 90 que todavía tenían, a pesar de su mirada de management, o sea, en el fondo es un tipo que está haciendo política. Sí, total. Por eso es un personaje muy complejo, súper interesante. Entró menos en la cosa CTS que otros autores mucho más académicos. Pero que generaron maestrías mucho más de investigación, más académica, ¿no? Pero mira, por lo menos acá con gente de la facultad, también sacaba chapa de haber hecho estudios de eso. Él y Marquis era el que manejaba el comer, ¿no? Eran figuras así como no sabía bien cómo agarrar. Sí, completas. Sí, completas. Bueno, una figura que articuló en la última gestión. Hay dos o tres figuras en la última gestión que articulan estos dos campos también, ¿no? Peirano, es una figura de la economía de la innovación, que estuvo en la alta gestión, y creo que también fue un reformador interesante, desde el punto de vista de agilizar la gestión, ¿no? Y de ordenar una serie de cuestiones que en general se han reconocido como positivamente, ¿no? Diego Hurtado es una persona que viene del campo, no es un CTS puro, como saben, es un físico que llega a la historia de la ciencia, pero también como ministro, en el ámbito de la política y además del plan 2030. Entonces, ahí uno puede ver estas tensiones en dos figuras que tampoco son CTS puros. Porque ni Fernando Peirano ni Diego Hurtado son CTS puros, ¿no? Pero bueno, están estas implicaciones. Son interesantes. Es un campo bien interesante. Podrían ser, habría que ver. Podrían ser. Sé que están llegando a ocupar lugares. Fernando Peirano es una figura de una matriz muy impregnada por la economía de la innovación, neo-schumpeteriana, ¿no? Pero yo siempre digo, en Argentina tenemos un fenómeno único en el mundo, que son los schumpeterianos estatistas. Es único, porque en el mundo los schumpeterianos no son estatistas, ¿no? Se están a favor de la innovación en la empresa. Los schumpeterianos argentinos tienen eso, no solo por digo, un conjunto de schumpeterianos que son peronistas, entonces tienen esa tensión entre ser schumpeterianos y estatistas. Y es muy interesante lo que se genera. Fernando, ¿cuánto? Peirano. Era presidente de la agencia. Y antes digo, no es solo él, es un conjunto de grupo de desarrollo en la industria, un economista del desarrollo,
que tiene mucho de economía de innovación, mucho schumpeteriana, con la presencia de la tradición estatista del peronismo. Entonces, se da un fenómeno muy particular que son los neo-schumpeterianos peronistas, ¿no? Esa cosa muy interesante. A mí Me gusta mucho, son muy inteligentes, hacen estudios muy valiosos de innovación. Y Diego también es una figura más disruptiva en esta discusión, ¿no? Porque mete elementos de la geopolítica, que son muy comunes en la discusión de intereses, ¿no? Es decir, es una figura más política en muchos sentidos, ¿no? Que ha hecho gestión, que ha hecho investigación, es decir, no son CTS típicos. Me parece, sigamos cerrando por acá. Son las 9:15, por eso. Bueno, primero que estamos a Santi y a Rodolfo por acercarse hoy que... Breve anuncio del próximo encuentro. El próximo encuentro vuelve Gabriel en la primera parte para hacer un taller más discusión sobre un texto que es el mismo que acaba de nombrar Santi. Y en la segunda parte vamos a volver a laburar sobre los trabajos finales. Para eso invitamos a algunos docentes que vienen del curso, para ahí ya lo conocen, alguno lo hizo, el curso de escritura científica que se hacía acá en la facultad. Vienen unos docentes de ese curso para laburar sobre la construcción del póster que les habíamos comentado que queríamos que presentaran sobre sus trabajos. Para poder empezar a trabajar la idea de cómo construir un póster alrededor de lo que están pensando y demás, lo que ellos nos pidieron que trajeran para el próximo encuentro es un título posible de su trabajo de investigación y un parrafito que describa lo que están haciendo. Solo eso, quienes ya hayan avanzado, quienes no, se adosarán a trabajar con alguien que ya lo hizo, esa tarea, y lo pensaré, porque ellos van a proponer una dinámica de trabajo. Entonces, quienes puedan, háganlo, y si no, nos juntaremos a 2 o a 3 con los que lo hayan podido hacer. Tratemos de hacerlo, igual. No, esto es para el lunes que viene. Igual, un título... No, un título de un párrafo, no estoy pidiendo mucho, eso. Intentemos hacer eso para que funcione como un insumo para pensar, empezar a diseñar un póster en base a eso. ¿Sí? Para pensar mañana la marca. Están por saltar a la yugular en la muerta de